Lo más difícil de estudiar medicina, literal, es sentarte a leer. No, medicina no te vence por los exámenes, por la carga de trabajo, por los horarios. Te vence cuando no puedes sentarte a leer. Y la parte complicada de todo esto es poder crearnos tiempo. Esto claramente nos va a llevar a tomar decisiones. Yo personalmente creo que tenemos dos caminos: el sufrimiento o el sacrificio. Dos palabras que frecuentemente se toman como sinónimos, dos conceptos que marcan la vida de cualquier ser humano. Estas dos palabras no solo marcaron mi época de estudiante, sino que realmente se convirtieron en parte importante de la persona que soy hoy. Así que, antes de iniciar, quiero hacer esta gran diferencia, porque no deberían ser consideradas lo mismo. El sufrimiento es no tener opción. Una emoción tan compleja que involucra las palabras dolor, pena o angustia. Y este puede ser físico, mental o emocional. Pero el sacrificio es elegir posponer algo que quieres ahora por algo más grande que quieres después. Para mí, no hay similitud entre estas dos palabras, y espero que estos dos conceptos les sean de mucha utilidad. Quiero recalcar que estas dos palabras, más allá de que marcaron mi época de estudiante y la persona con la que me considero el día de hoy, son parte fundamental de cada uno de ustedes. Esta gran diferenciación, yo lo digo porque muchas veces podemos incluso llegar a pensar que estamos en una situación que es un sufrimiento. Y en la carrera de medicina esto lo van a llegar a ver en muchas ocasiones. Parte de todo esto es decir que estos son mis secretos para poder llevar la carrera de medicina y para convertirse en un buen estudiante. Ahora, seguramente ustedes van a llegar a pensar, oye, yo no estudio medicina, así que esta charla no me interesa. Créeme, espero que puedas aprender algo de esta pequeña conversación. Cuando hablamos de la carrera o de cualquier proyecto personal, tenemos que recordar que algo muy fundamental es el recordar qué estamos haciendo aquí, por qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Estos secretos que les voy a decir no son para que sean el mejor en lo que se vayan a desempeñar. Es para que sean buenos, quizá. Y lo digo porque de una vez lo quiero recalcar. Yo fui segundo promedio de mi generación. Eso quiere decir, no fui el mejor. Según diferente literatura, la carrera de medicina siempre está posicionada en el top 3 de las carreras más difíciles para estudiar. Y esto puede ser tanto por el tiempo que te tardas en terminar la carrera, que en mi caso personal fueron 7 años, incluyendo el internado y servicio, más los años que te puedas tardar en el tema de la especialidad, y a todo esto la cantidad de información que necesitas retener y entender para poder contestar un examen. Y al final, todo se resume en necesitas crearte tiempo para estudiar. Desde mi experiencia, la carrera de medicina sí es una carrera complicada, pero la frase que me encanta decir es, si yo pude, cualquiera que lo intente y se lo proponga lo va a lograr sin problemas. Mi época de estudiante se marcó por estas dos palabras que les decía, sacrificio y sufrimiento. Y aquí quiero recalcar que lo que muchas veces tenemos como un sueño se puede convertir en una carga, en un martirio. Y no es porque no te guste, simplemente es porque te estás ahogando en la manera en la cual lo estás enfrentando. Para poder salir de ese bucle necesitas solo una cosa, la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene algún ser vivo de afrontar alguna situación desfavorable. Para mí, cualquier proyecto o sueño que tengan ustedes se puede concretar en, va a sonar raro, pero 4 sencillos pasos. El primero, la ejecución. ¿Dónde estoy y qué quiero lograr? El segundo paso, ya la regué yo, perdón. El primer paso es la planeación. ¿Dónde estoy y hasta dónde quiero llegar? La ejecución, ¿qué pasos debo seguir para poder lograr ese objetivo? El tercer paso,
los resultados. Tan fácil y sencillo como decir cómo nos fue. Y el cuarto paso es analizar los resultados. Y con todo lo que nosotros hicimos, con la experiencia que logramos recabar, volver al inicio para mejorar lo que se pueda mejorar. La organización siempre le gana la motivación. Si tú esperas a tener ganas de hacer algo, de una vez te aviso, vas a fracasar. Y no porque no seas capaz, sino porque el sistema no está diseñado para que te sientas bien o cómodo haciendo las cosas. En el caso de la Facultad de Medicina está diseñado para que aprendas. Y esto puede irse a cualquier aspecto de la vida. Mañana mejoro mi alimentación, mañana hago ejercicio, mañana checo mis correos pendientes, mañana le hablo a mi familia. Siempre estamos esperando el momento adecuado, cuando los momentos se deben fabricar. Vámonos desde el inicio, el lugar donde tú estás sentado. El espacio en el que te encuentras es un reflejo de tu mente. Si tu escritorio está hecho, ahora sí que patas para arriba, quiere decir que entonces tu cabeza quizás está un poquito desorganizada, ¿verdad? Empieza por lo que puedes controlar, la limpieza y el orden del lugar donde vas a estudiar. A todo esto, antes de siquiera pensar en abrir un libro, tú ya tienes que saber qué vas a estudiar o qué vas a leer. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿En qué horario? Si tú abres un libro sin idea de lo que vas a hacer, tu cerebro entra en modo de defensa y empiezas a procrastinar. La procrastinación es el acto de retrasar acciones que son importantes, en resumidas cuentas, aún sabiendo que el no hacerlas nos puede traer consecuencias negativas. Y vuelvo a lo mismo, la organización siempre va a vencer a la motivación. Uno de los valores más importantes que yo aprendí en la escuela de medicina fue la disciplina. La definición de disciplina nos habla que es actuar con un método, orden y consistencia para lograr un objetivo. Es un sacrificio. Estás decidiendo me voy a sacrificar un ratito en lo que estudio para más adelante no reprobar un examen. Y esto lo podemos trasladar a cualquier aspecto de la vida. ¿Qué estamos sacrificando y por quiénes estamos sufriendo? ¿Cómo vencer la procrastinación? Muy sencillo. Lo primero, regla de los 2 minutos. Si una acción te toma menos de 2 minutos en terminarla, hazla inmediatamente, no la aplaces. La regla de los 5 minutos. La inercia ayuda a que puedas lograr los objetivos. Solo empieza, 5 minutos. Elimina las decisiones innecesarias. El que vas a estudiar hoy se tuvo que haber decidido desde ayer. Aquí también está el cortar las distracciones, cambiar de ambiente. Y algo que a mí me fascina es el acumular tentaciones. Esto se refiere a que haz algo que te guste mientras haces lo que no te gusta tanto. En mi caso muy personal, a mí me encanta el café. Mi regla para poder prepararme mi taza de café era que tenía que leer 5 páginas del capítulo que me tocaba ese día, empezar mi resumen. Y una vez iniciara mi resumen, en ese momento me podía parar para hacerme mi taza de café. Mi motivación no era iniciar el resumen, era poder tomar mi tacita de café. Hay que utilizar una estructura inteligente. Utiliza un calendario visual. Organiza bien tus tiempos de estudio. Organiza bien tus tiempos de descanso. La organización no es rigidez, como decir voy a quitar eventos familiares o tiempos de dispersión. La organización es tener un horario y un lugar para cada acción. Por favor, cuando vayan a hacer algún tipo de organigrama o simplemente revisar su calendario, procuren el tener este tiempo de dispersión. Ir al gimnasio, salir con amigos, tocar algún instrumento. Son seres humanos, no máquinas. Necesitan eso para poder rendir. Pero bueno, no hay nadie mejor que ustedes mismos para saber cuánto se pueden llegar a tardar en cada acción. No hay nadie que les pueda decir, oye, tú te vas a tardar 1 hora, tú 2. Tú solito te tienes que conocer para poder hacer un buen calendario y poder ser consistente. Increíble, ya tenemos ahora un cuándo. Nos falta el cómo. Ahora, ¿quién de aquí me puede decir la definición de sacrificio tal cual yo la dije sin tener que volverla a escuchar? Seguramente nadie. Y es que algo que es clave para el aprendizaje es la repetición y la práctica. Tu cerebro aprende por fases y conexiones, no por acumulación. Y lamentablemente nosotros llegamos a creer que entre más nos lleguemos a exigir en que tengo que terminar este capítulo hoy, tengo que terminar este libro hoy, más cosas se nos van a quedar, cuando realmente así no funciona nuestro cerebro.
En las escuelas nos enseñan algunas de las técnicas más populares. Hacer resúmenes, subrayar o releer hasta memorizar. La intención de todas estas es cómo asegurar de recordar lo que ya leí. Y de una vez te voy avisando, esas técnicas no son muy eficientes si es que no las implementamos a un método. En 1885, Ebbinghaus describió la famosa curva del olvido. Esa persona de ahí es la responsable de que a ti se te olviden las cosas. Ellos se dieron cuenta que después de 24 horas de haber leído un tema, el cerebro olvida hasta el 60% de lo que leyó. Es por eso que hay personas que pueden estudiar una noche antes del examen y contestar el examen sin ningún problema. Pero preguntémosle 2 días después qué les preguntaron o qué contestaron, no van a saber. Esto es porque para poder vencer la curva del olvido necesitamos la repetición espaciada. Es aquí en donde utilizamos los métodos de estudio. En lo personal, a mí los que me fascinan es el método Cornell, la técnica Pomodoro, el método Feynman, el método Leitner. Todos ellos tienen en relación la repetición espaciada. Para que tú puedas aprender algo, ya se hace nuevo o simplemente recordarlo, necesitas repetirlo. Y obviamente tenemos que hablar de las nuevas tecnologías, tenemos que hablar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no está para hacer un diccionario. Eso es lo más clave. La inteligencia artificial puede potenciar el aprendizaje si decidimos activamente qué aprender. Puedes hacer tus propios exámenes. Ya no necesitas llegar con un amigo y decirle, oye, pregúntame para ver si es cierto que sé. Puedes hacer tus propias autoevaluaciones. Y la autoevaluación es la mejor manera de poder saber si realmente dominamos un tema. Tenemos varias ventajas que nos permiten tener esta recapitulación de las cosas y poder tener una repetición espaciada más amigable. Y el tercer paso son los resultados. Y seguramente fallarás en algo. Es lo más seguro. Una vez, mejor dicho, lo más difícil es encontrar el método de estudio que a ti te funcione. Pero una vez lo tienes, estás del otro lado. El problema es encontrarlo. Y la intención del resultado no es aprobar un examen. El resultado no debería ser ese. El resultado debería ser que tú, con el conocimiento que adquiriste, lo puedas volver a traer dependiendo de la situación que tengas enfrente. Aquí hay que ser muy críticos con nosotros mismos. ¿Realmente conozco el tema? Si el día de hoy me pusieran aquí enfrente a dar una exposición, ¿la podría dar sin necesidad de volver a releer? O simplemente, si estuviera en una situación de urgencia, ¿sería yo capaz de traer ese conocimiento de nuevo y aplicarlo? Esas son las respuestas a las preguntas, mejor dicho, que necesitamos hacernos cuando vayamos a aprender un tema, memorizar un tema, reevaluar un tema. ¿Por qué me parece importante esto? Porque muchas veces el principal error, y algo que no les recomiendo que lo hagan de manera tan frecuente, es el compararnos. El compararnos de una manera mala. Es muy frecuente y muy común el decir, ¿por qué él le fue mejor que a mí? ¿Por qué él sacó 10? Si yo me esforcé mucho. Esto, lamentablemente, sabemos que una comparación mal direccionada nos puede llevar a ansiedad, nos puede llevar a depresión, nos puede llevar a frustrarnos e incluso el abandonar lo que nosotros estamos haciendo por sentirnos insuficientes. Pero una comparación bien dirigida es más que necesaria. La comparación es la única manera que tenemos de poder saber qué tan bien vamos respecto a los demás. Quiero poner de ejemplo a estas 3 personas, que son LeBron James, Kobe Bryant y Michael Jordan. Ellos 3 tienen algo en común, un sentido estricto de lo que es la disciplina y el sacrificio. Y cualquiera que haya soñado con ser jugador de básquetbol profesional, lo primero que dijo es, ¿cómo entrena él? ¿Qué come él? ¿Cuándo duerme él? ¿Cómo descansa él? ¿Qué cosas hace él que yo no estoy haciendo para poder ser como él? O incluso mejor. Todos queremos ser el mejor en algo. En el caso de la escuela, yo lo veía en decir, quizá esa persona que sacó 10 está mejor organizado, tiene un mejor calendario. Quizá esa persona de allá no sale de fiesta viernes, sábado y domingo, quizá solo sale los viernes. O quizá esa persona que está allá se levanta 1 hora más temprano para poder repasar la clase antes de entrar. Esas son las comparaciones que tenemos que hacernos ante los demás. No el recriminarnos, mejor ver qué están haciendo los otros, que podamos utilizar a nuestro favor. Eso es la clave de todo lo relacionado a los resultados.
Y aquí lamentablemente tenemos que hablar de mi método de estudio. Mi método de estudio era un método que a mí, dirían por ahí, me quemaba las pestañas. Ahorita volteo atrás y digo, ¿cómo le hacía? Porque soy consciente que no lo podría repetir. Mi método de estudio era, voy a tomar de ejemplo al polo de octavo semestre, cuarto año, que tenía un horario más amigable. A las 3 de la tarde llegaba a mi casa, me cambiaba con ropa del gimnasio y me ponía a estudiar. Mi manera de estudiar era leer el capítulo del libro y hacer un resumen. Yo por tema me podía tardar 1 hora y media alrededor. Y con todo esto, de 3 a 5, de 3 a 7, disculpen, me dedicaba solamente a estudiar. A las 7 me levantaba porque a mí me gusta mucho el gimnasio. Iba al gimnasio, estaba 1 hora, hora y media, regresaba a mi casa a las 9 de la noche, me bañaba, cenaba y volvía a estudiar. A las 11 de la noche yo cortaba todo. Les quiero decir de una vez que desvelarse es lo peor que pueden hacer cuando hablamos de retener información. ¿Qué es mejor, presentar un examen despierto o presentar un examen dormido? Creo que la respuesta es muy lógica. Obviamente, yo tomaba entonces mi resumen y con él acudía a clase. Si tenía oportunidad, me levantaba 1 hora más temprano para repasar la primera clase del día antes de llegar a la facultad. Durante la clase, escuchaba lo que los doctores, los docentes me tenían que decir y apuntaba los datos importantes. Y al final del semestre, cuando yo me sentía muy agobiado, ya no me castigaba tan feo. Me daba un abrazo con una taza de café de mi cafetería favorita. Pero al final del día, cuando tenía que presentar ese examen, no estudiaba 20 capítulos del libro, estudiaba 20 páginas. Y yo no veía el examen como un sufrimiento, yo lo veía como una hoja de papel. Eso es un examen, una simple hoja de papel. Pero todo depende de cómo afrontemos la situación y cómo lo estemos viendo. Cada cabeza es un mundo. Evaluar, corregir. Hay momentos en donde nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir tristes y nos vamos a sentir mal. Yo he pasado por eso y seguramente ustedes también lo van a pasar. La manera de afrontarlo es entendiendo el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo quiero recalcar que yo no soy una persona extraordinaria. Yo me considero la persona más ordinaria del mundo, pero a mí me gusta estudiar. No siempre fue así, pero cuando entré a esta carrera, tuve que transformarme en eso. Mi sacrificio más grande fue el estudiar lejos de casa de mis papás, el tener que economizar en todo, comida, transporte, libros. Y el sacrificio más fuerte que personalmente hablo era el mostrarle a mi familia que su esfuerzo económico no era en vano. Mi sufrimiento era el estar en un lugar donde no me sentía cómodo, donde estaba completamente solo. Estos 4 pasos, para mí, son la clave para cualquier proyecto que quieran iniciar o mejorar en lo que ya están haciendo. Autoevalúense. Mis principales propósitos con todo esto fue, primero, terminar la carrera de medicina para ser doctor. Y lo segundo, el poder desenvolverme en redes sociales. La pregunta que quiero que se lleven a sus casas es decirles si están caminando con propósito o solo están dejando que el reloj avance. Gracias.